¿Qué pasaría si la amenaza más peligrosa para un imperio no fuera un invasor extranjero, sino su propio corazón palpitante? En lo profundo de las selvas de Mesoamérica, mucho antes de que las velas europeas tocaran las costas del Nuevo Mundo, floreció una civilización magnífica, compleja, avanzada y profundamente espiritual. Los mayas, conocidos por sus imponentes pirámides escalonadas, intrincados calendarios y astronomía precisa, también eran guerreros. Sus ciudades no estaban unidas bajo una sola bandera, sino esparcidas por regiones, cada una un reino en sí mismo, gobernado por dinastías que creían que su poder era de origen divino. Sin embargo, detrás de esta fachada sagrada se escondía una historia plagada de ambición, derramamiento de sangre y traición. La caída de los mayas no fue un evento único, sino una reacción en cadena provocada por el conflicto interno. Las grandes guerras que estallaron entre ellos, ciudad contra ciudad, hermano contra hermano, desgarraron el alma de su civilización y destruyeron los mismos cimientos que los habían elevado a la grandeza. En el apogeo de su poder, los mayas controlaban vastos territorios desde la península de Yucatán hasta lo que hoy es Guatemala, Honduras y partes de El Salvador. Sus ciudades, Tikal, Calakmul, Copán, Palenque, eran maravillas arquitectónicas, a menudo comparadas en grandeza con la antigua Roma o Egipto. Pero a diferencia de esos imperios centralizados, la estructura política maya era fragmentada. Cada ciudad-estado, o ayahuil, tenía su propio gobernante, sus propios dioses y su propia agenda. Si bien esta descentralización permitía diversidad cultural e innovación, también sembraba las semillas de la desconfianza y la rivalidad. Las guerras entre ciudades-estado mayas no eran raras, eran una realidad persistente. Al principio, eran ceremoniales o estratégicas, diseñadas para capturar prisioneros para sacrificios o resolver disputas por rutas comerciales y tierras agrícolas. Pero con el tiempo, estas escaramuzas evolucionaron en guerras devastadoras a gran escala que agotaban los recursos, rompían alianzas y desestabilizaban la región. Una de las rivalidades más infames fue entre Tikal y Calakmul, dos superpotencias atrapadas en una antigua guerra fría que eventualmente se tornó caliente. Tikal, ubicada en lo que hoy es el norte de Guatemala, era un centro intelectual y espiritual, reverenciado por su arte y monumentos. Calakmul, escondida en las densas selvas del sur de México, era igualmente grandiosa y mucho más militarista. Su rivalidad abarcó generaciones y estuvo marcada por alianzas cambiantes con ciudades-estado más pequeñas, espionaje, asesinatos y guerra abierta. Esta dinámica fracturó el mundo político maya en facciones, socavando constantemente cualquier intento de unidad. Las guerras mayas no fueron meramente batallas por tierra. Fueron conflictos ideológicos, venganzas personales y luchas por la legitimidad envueltas en el lenguaje del derecho divino. Y mientras la sangre fluía, también lo hacía la confianza que una vez unió al mundo maya. La élite maya creía en la realeza sagrada, donde los gobernantes eran considerados intermediarios entre los dioses y el pueblo. La guerra no solo era una necesidad política, sino también una obligación divina. Derrotar a un enemigo no se trataba solo de conquista, era un triunfo espiritual. Los reyes a menudo registraban sus victorias en estelas de piedra,
glorificando su favor divino y avergonzando a sus enemigos. Sin embargo, esta obsesión con la legitimidad y la aprobación divina solo intensificaba la violencia. A medida que las ciudades-estado trataban de superarse en demostraciones de poder, las guerras se volvieron más intensas y frecuentes. Los cautivos tomados en estas guerras, a menudo nobles y miembros de la realeza, eran exhibidos, torturados o sacrificados en rituales elaborados, que se creía aseguraban el equilibrio cósmico. Pero, irónicamente, mientras los mayas trataban de preservar el orden cósmico mediante la guerra, invitaban al caos a su propio mundo. En esta atmósfera tóxica, la traición se convirtió en moneda corriente. Las alianzas matrimoniales, una vez vistas como vínculos sagrados, se convirtieron en herramientas de manipulación y control. Los gobernantes casaban a sus hijas con dinastías rivales, solo para luego volverse contra sus parientes políticos cuando cambiaban los vientos políticos. El espionaje era rampante y las lealtades cambiantes eran comunes. Uno de los ejemplos más trágicos proviene de la ciudad de Copán, donde Kak Yipiash Chan Kawil fue traicionado por su propia familia, lo que dio paso a un período de inestabilidad y declive. En Palenque, disputas dinásticas y ataques de ciudades-estado rivales forzaron períodos de exilio y reestablecimiento. Estas fracturas internas debilitaron las ciudades justo cuando comenzaban a surgir presiones externas. Mientras la guerra consumía al mundo maya, sus ciudades, una vez vibrantes centros de conocimiento y adoración, se convirtieron en campos de batalla fantasmales. Grandes templos quedaron inconclusos, las rutas se volvieron inseguras y los sistemas agrícolas colapsaron por negligencia o sabotaje. El campesinado, sobrecargado de impuestos y desprotegido, comenzó a abandonar las ciudades por zonas rurales o a rebelarse contra sus señores. Las sequías y el deterioro ecológico solo aceleraron este proceso, pero fue el ciclo interminable de guerra y traición lo que ya había preparado al imperio para su colapso. Lo que alguna vez fue una edad dorada de astronomía, matemáticas y gobierno divino, comenzó a marchitarse bajo el peso de la avaricia y el orgullo humanos. Sin embargo, la historia maya no termina en una ruina absoluta. Aunque muchas grandes ciudades cayeron en silencio y decadencia hacia finales del siglo IX, otras sobrevivieron, reinventadas, reubicadas o absorbidas en nuevas estructuras políticas. La llegada de los españoles en el siglo XVI daría el golpe final a lo poco que quedaba de la autonomía política maya, pero el pueblo en sí sobrevivió. Sus descendientes aún viven en México y Centroamérica, preservando lenguas, tradiciones y fragmentos del viejo mundo. Y a través de sus historias, comenzamos a entender no solo cómo caen los imperios, sino cómo perduran los pueblos. Las guerras mayas fueron un crisol, un fuego intenso que puso a prueba la fortaleza de una civilización. Al final, no fue la hoja de la espada española la que primero quebró a los mayas, fue la suya propia. En su lucha por el poder, en su ambición divina y traición mortal, destruyeron aquello que buscaban proteger, su mundo. Pero quizá esta sea la historia universal de los imperios, no destruidos por enemigos, sino por las grietas que se forman desde dentro. Cuéntanos en los comentarios. Si los mayas se hubieran unido, ¿crees que podrían haber resistido la marea de la historia? ¿Y qué imperio crees que hoy refleja el destino de los mayas?
Quédate con nosotros mientras profundizamos en los linajes, las traiciones y las batallas que desgarraron el mundo maya. Para entender cómo la traición destrozó el mundo maya, primero debemos mirar la estructura misma de su poder. A diferencia de los imperios, donde una autoridad central dictaba las reglas, el paisaje político maya era una red fracturada de familias nobles y reinos rivales. Cada rey no era simplemente un líder político, sino una figura sagrada, su linaje vinculado directamente con los dioses. Pero este poder espiritual también los volvía peligrosamente ambiciosos. Cada nuevo gobernante debía probar su legitimidad a través de grandes monumentos, guerras exitosas y rituales cósmicos. El fracaso significaba no solo la derrota política, sino la desgracia divina. Así, el poder entre los mayas se convirtió en una lucha desesperada e interminable por la aprobación divina. Y esa desesperación generó traición. Tomemos la historia de Tikal y Calakmul, dos de las ciudades-estado más poderosas del mundo maya. Su rivalidad no era solo militar, era existencial. Durante siglos, ambas lucharon por el dominio sobre la cuenca del Petén y sus redes comerciales circundantes. Tikal, conocida por sus pirámides imponentes y su influencia intelectual, se veía a sí misma como la heredera espiritual legítima de los dioses. Calakmul, su némesis sombría, enterrada en la jungla, creía lo contrario. En el corazón de esta guerra fría había un ciclo constante de alianzas, traiciones y batallas indirectas. Ciudades más pequeñas, como Dos Pilas, Naranjo y Caracol, eran arrastradas a esta lucha, obligadas a elegir bando, y a menudo cambiaban de lado cuando cambiaban los vientos del poder. En el año 500 Calakmul dio un golpe brutal a Tikal al ayudar a una facción rebelde dentro de la ciudad. El resultado fue la derrota de Tikal y un silencio de 130 años en sus inscripciones, una pausa que los estudiosos ahora interpretan como un tiempo de caos interno y subyugación. Los reyes de Tikal desaparecieron de los registros, se dejaron de erigir monumentos y su influencia colapsó. Calakmul, mediante el control indirecto, creó una red de estados vasallos y aliados. Pero la paz nunca fue el objetivo. La dominación lo era. Eventualmente, Tikal se recuperaría bajo Yasao Chan Ka'awil-Mili, lanzando un ataque sorpresa sobre Calakmul en el año 695 y logrando una victoria sorprendente. Sin embargo, incluso este resurgimiento no pudo revertir la marea. Cada batalla drenaba vidas, recursos y confianza, y el mundo maya se convirtió en un caldero de lealtades cambiantes y guerra implacable. Pero la historia de la traición no se limitaba a reyes y ciudades. Se filtró en las familias. El sistema dinástico de herencia era profundamente defectuoso y a menudo llevaba a crisis de sucesión que provocaban guerras civiles. Hijos se volvían contra padres, hermanos mataban a hermanos, y reinas a veces gobernaban desde las sombras, manipulando resultados para proteger sus linajes. En Yaxchilán, la señora Cabalchuk, esposa de Itzamnash Be'alamun, jugó un papel político crucial, apareciendo en monumentos como figura central en rituales. Aunque reverenciada, tal influencia también causaba tensiones. Mujeres reales poderosas a menudo se convertían en objetivos de intrigas cortesanas, acusadas de brujería o eliminadas silenciosamente de la historia. La desconfianza interna no solo debilitaba ciudades, convertía tronos en trampas.
Estas traiciones familiares tuvieron consecuencias nacionales. Una ciudad dividida por conflictos internos se convertía en un blanco fácil para estados rivales. El ejemplo más conocido es Dos Pilas, originalmente una facción separada de Tikal. Su gobernante, Bealaj Chan Kawil, fue exiliado de Tikal tras una disputa política. En lugar de desaparecer, se alió con Calakmul, se convirtió en rey vasallo y usó su nueva posición para hacer la guerra a su propia ciudad natal. La ironía es dolorosa. Un hijo de Tikal se convirtió en su mayor destructor. Este ciclo de venganza, personal y política, borró dinastías enteras, desestabilizó regiones y condujo a la caída de ciudades otrora poderosas. La guerra también sufrió una transformación sombría durante esta era. Los conflictos mayas anteriores eran a menudo rituales, centrados en capturar prisioneros de élite para el sacrificio. Pero a medida que las guerras se intensificaron, las tácticas se volvieron más brutales. Las ciudades fueron arrasadas, las poblaciones fueron masacradas o desplazadas, las economías fueron diezmadas, las terrazas agrícolas y los sistemas de irrigación, cuidadosamente construidos durante generaciones, fueron abandonados o destruidos. El corazón del territorio maya comenzó a vaciarse mientras los refugiados huían hacia la selva o migraban a regiones menos disputadas. Con menos personas para sostener a la clase élite mediante trabajo y tributo, la base económica colapsó. La clase noble, antaño dioses entre los hombres, se convirtió en déspotas desesperados, aferrados a un poder en decadencia. Uno de los efectos más devastadores de las guerras mayas fue sobre la religión misma. La religión había sido durante mucho tiempo el pegamento que mantenía unida a la sociedad maya, pero la guerra erosionó la fe. Cuando los reyes fracasaban en batalla, no se veía simplemente como una derrota estratégica, sino como una señal de que los dioses se habían vuelto en su contra. Los templos fueron abandonados, los sacerdotes perdieron autoridad, los rituales cósmicos que antes unían al pueblo en una creencia compartida se volvieron espectáculos vacíos, manchados de sangre y traición. El corazón espiritual de los mayas comenzó a oscurecerse. Mientras tanto, en el trasfondo de todo este caos, la naturaleza empezó a darle la espalda a los mayas. Sequías severas en los siglos Yotó y Naime hicieron que la agricultura fuera casi imposible en algunas regiones. Las cosechas fracasaron, las reservas de agua se secaron y estallaron hambrunas. Pero estos desastres naturales no golpearon a una sociedad estable. Golpearon a una que ya tambaleaba por la guerra y la desconfianza. La incapacidad de la élite para responder eficazmente solo empeoró la situación. En muchas ciudades comenzaron levantamientos. El pueblo, antes súbditos leales, se volvió contra sus gobernantes, quemó templos y huyó en masa. Algunos estudiosos creen que el colapso de las ciudades mayas clásicas no fue un apocalipsis repentino, sino una rebelión silenciosa del pueblo que simplemente se alejó. Y en ese silencio, la selva regresó. Las grandes ciudades de piedra fueron devoradas por lianas y árboles. Las cresterías que una vez rozaron los cielos cayeron en ruina. Los glifos que contaban linajes divinos y guerras celestiales se desmoronaron en polvo. Las guerras mayas no solo rompieron un imperio, rompieron su alma. En el mundo maya, la guerra no era solo una necesidad política, era sagrada. Los dioses exigían sangre, y los reyes
Vistos como recipientes elegidos de la voluntad divina, eran quienes la entregaban. La religión y la guerra estaban inseparablemente entrelazadas, cada una alimentando a la otra en un ciclo de devoción y destrucción. El campo de batalla era un escenario y el cielo mismo un público observador. Cada acto de violencia no era solo estrategia, era ceremonia. Derrotar a un enemigo era demostrar el favor de los dioses. Perder era arriesgar el descrédito espiritual. Y así, mientras las ciudades libraban guerras y la traición se propagaba como fuego salvaje, los dioses se convirtieron en herramientas en manos de los hombres, invocados no para la paz, sino para el poder. La religión maya era profundamente cosmológica. Creían que el universo tenía múltiples niveles: los cielos arriba, el mundo medio de los humanos y el inframundo, Xibalbá, abajo. Cada guerra, cada ritual, era parte de un drama cósmico que se desarrollaba entre estos reinos. Los reyes reclamaban el derecho divino realizando rituales de autosacrificio, ofreciendo sus propios cuerpos a los dioses para abrir portales sagrados entre los mundos. La victoria en la guerra reforzaba aún más sus credenciales espirituales, sirviendo como prueba de que eran elegidos. Esto daba a los gobernantes mayas una carga inmensa: mantener el cosmos en equilibrio. Pero a medida que la guerra se intensificaba, estos rituales se volvieron más frecuentes, más desesperados, más brutales. En el corazón de estas guerras sagradas estaban los dioses del conflicto y la muerte. Tezcatlipoca, el espejo humeante, y Camazotz, el dios murciélago del sacrificio, dominaban los campos de batalla en forma temible. Itzamná, dios de los cielos, y Chaac, el dios de la lluvia, eran invocados antes de las batallas para otorgar su favor. El jaguar, símbolo de nobleza y guerra, aparecía por todas partes, en escudos, tallados de templos y vestimenta real. El rey, a menudo, se vestía como el dios Ka'awil, sosteniendo un cetro serpiente que exhalaba fuego y rayos divinos. La guerra era una actuación en la que se evocaban, canalizaban e incluso personificaban a los dioses. La línea entre hombre y deidad se difuminaba en el rugido de la guerra. La captura de enemigos, especialmente nobles o realeza rival, era el objetivo más preciado en la guerra maya. Estos cautivos no eran solo prisioneros políticos, eran ofrendas sagradas. Al ser capturados, a menudo eran exhibidos públicamente, humillados y luego sacrificados en ceremonias elaboradas destinadas a honrar a los dioses y asegurar el equilibrio cósmico. Uno de los ejemplos más dramáticos proviene de Bonampak, donde los murales representan vívidamente el ritual del autosacrificio, la música y la danza en torno a tales sacrificios. Estas ceremonias no eran ocultas ni secretas, eran afirmaciones públicas de justicia divina y supremacía real. Pero esta visión sagrada de la guerra creó una presión aterradora. Los reyes tenían que entregar no solo victorias, sino trofeos. Campañas militares fallidas podían significar no solo pérdida de prestigio, sino cuestionamientos sobre la legitimidad divina del gobernante. El resultado fue una escalada interminable de violencia. El deseo de cautivos, no de tierra, a menudo llevaba a los reyes a sobreextender sus fuerzas, atacar a vecinos más fuertes y embarcarse en apuestas arriesgadas. Los dioses tenían que ser alimentados,
sin importar el costo. Con el tiempo, incluso lo sagrado se corrompió. Algunos gobernantes comenzaron a sacrificar no a enemigos capturados, sino a su propio pueblo, huérfanos, sirvientes o incluso familiares, cuando las victorias escaseaban. Se exigía sangre y se ofrecía sangre. Sin embargo, la creencia en la realeza divina, una vez fuerza unificadora, comenzó a desmoronarse. A medida que la guerra se volvía más caótica y los gobernantes más despóticos, la fe del pueblo se erosionaba. Las inscripciones se volvieron más desesperadas, alardeando de victorias que nunca ocurrieron o reescribiendo la historia para preservar el honor de una dinastía. Los rituales que antes se realizaban para honrar a los dioses se convirtieron en teatro político, desvinculados de la verdadera devoción. Los templos aún se alzaban, pero sus cimientos estaban agrietados. El cosmos, que una vez se equilibró mediante el sacrificio y la ceremonia, comenzó a tambalearse. Esta crisis espiritual se filtró en la arquitectura y el arte. Los templos, una vez armoniosos y elegantemente diseñados, se volvieron cada vez más masivos y brutales en escala, monumentos al miedo más que a la fe. Los jeroglíficos se volvieron más rígidos, sus líneas tensas y coléricas. Las historias que contaban ya no eran de creación y armonía, sino de guerra e ira. Incluso las prácticas funerarias cambiaron. Las tumbas de élite, antes colocadas bajo pirámides en alineación sagrada con eventos celestes, comenzaron a mostrar señales de construcción apresurada, saqueo o incluso profanación. Los muertos ya no descansaban en paz cósmica, eran víctimas de la ambición. Mientras tanto, una nueva fuerza emergía en el mundo maya, no una ciudad ni un ejército, sino una idea, resistencia. Entre el pueblo común crecía la desilusión. ¿Por qué sacrificarse por reyes que solo traían guerra? ¿Por qué rezar a dioses que solo respondían con sequía y muerte? En muchas regiones, especialmente en las tierras bajas del sur, la población comenzó a fragmentarse. Las comunidades rurales se desvincularon de la autoridad central. Los mercados colapsaron. Las rutas comerciales fueron abandonadas. No fue una revolución violenta, fue una negativa silenciosa. La gente simplemente dejó de creer, dejaron de construir templos, dejaron de seguir a los reyes. El orden divino, cuidadosamente construido durante siglos, no fue destruido por enemigos, sino por la duda. Este desmoronamiento de la fe también condujo al colapso del conocimiento. La escritura maya, uno de los sistemas más sofisticados del mundo antiguo, comenzó a desaparecer. Se tallaron menos inscripciones. Se conservaron menos registros. La astronomía, que antes servía para cronometrar rituales y predecir eventos celestes, se volvió menos precisa. Los calendarios se desincronizaron. El calendario de la cuenta larga, que había guiado a generaciones de gobernantes, dejó de registrarse en muchos lugares. Los sacerdotes, antaño guardianes del tiempo y del destino, perdieron a su audiencia. Aún así, sería incorrecto pintar la decadencia maya como una oscuridad total. Incluso en medio de la guerra y la decadencia espiritual, hubo focos de brillantez. Ciudades como Chichén Itzá en el norte y Uxmal lograron prosperar durante siglos, después del colapso de las ciudades del sur. Estos centros se adaptaron, militar, política y espiritualmente. Adoptaron nuevos dioses,
abrazaron nuevos estilos arquitectónicos y crearon formas híbridas de gobierno que combinaban lo sagrado con lo práctico. Pero incluso estas innovaciones no pudieron revertir el declive a largo plazo. El ciclo ya había comenzado. Las guerras habían fracturado el alma del imperio. Con el tiempo, los propios dioses mayas comenzaron a cambiar. Se volvieron más oscuros, más vengativos, más distantes. Los antiguos bromistas, juguetones y sabios dioses celestes fueron reemplazados por señores esqueléticos y espíritus monstruosos del inframundo. En murales y cerámicas, los dioses ya no sonreían, devoraban. El orden cósmico, antes sostenido por ofrendas, se convirtió en un campo de batalla en sí mismo. Y los reyes, una vez dioses entre los hombres, eran ahora poco más que señores de la guerra, aferrándose al poder en un mundo moribundo. A medida que el mundo espiritual y político de los mayas se fracturaba, las ciudades físicas que alguna vez se alzaron como monumentos del orden divino comenzaron a colapsar, una por una. No fueron implosiones súbitas, sino muertes lentas, medidas en plazas silenciosas, altares abandonados y piedras en ruinas. Hoy en día, los arqueólogos leen las ruinas como médicos leyendo los huesos de un paciente caído. Cada sitio cuenta una historia única de estrés, violencia y agotamiento. En Tikal, antaño faro de poder y esplendor, la construcción se detuvo abruptamente. Los templos que debían alzarse hacia los cielos quedaron inconclusos. Las inscripciones cesan a mitad de una dinastía, y las estelas, esas marcas de piedra de linaje real y triunfo, desaparecen del paisaje. Este patrón se repite en las tierras bajas del sur. En Copán, joya de la arquitectura y la cosmología, la élite intentó un último gran gesto, la escalinata jeroglífica. Pero incluso mientras se construía, la ciudad se quedaba sin recursos. La erosión del suelo, las cosechas fallidas y la mano de obra menguante obligaron a la otrora gran metrópoli a volverse hacia adentro. Y luego, silencio. El último gobernante registrado de Copán desaparece sin mención, y el corazón ceremonial de la ciudad es abandonado. Palenque sigue el mismo camino. Luego, Quiriguá, Bonampak, Yaxchilán, todos grandes nombres de la grandeza maya, reducidos a corredores vacíos y al lento avance de las enredaderas de la selva. Pero no todas las ciudades cayeron de la misma manera. Algunas fueron destruidas por fuerzas enemigas, quemadas, profanadas. Sus reyes capturados o ejecutados. Otras sufrieron colapsos internos mientras los nobles luchaban entre sí por poder y recursos. En algunas ciudades, las fosas comunes revelan marcas de violencia, cráneos perforados por cuchillas de obsidiana, cuerpos arrojados a fosas sin ceremonia. En otros lugares, signos de hambruna, esqueletos desnutridos, niños con deformaciones óseas, parálisis en proyectos de construcción, muestran una muerte más lenta y agonizante. El colapso no fue uniforme porque el mundo maya no era unificado. Cada ciudad fue su propio reino, su propio ascenso, su propia caída. El estrés ambiental jugó una mano cruel en el declive. Las sequías prolongadas, que comenzaron a finales del siglo VIII, devastaron sistemas agrícolas ya sobreexplotados. Los mayas habían prosperado dominando su entorno, construyendo laderas en terrazas, vastos reservorios
y complejos sistemas de canales. Pero la guerra interrumpió el mantenimiento. La mano de obra se redirigió hacia campañas militares y proyectos reales, no hacia la producción de alimentos. La deforestación, agravada por la construcción de templos y prácticas de quema, despojó a la tierra de su resiliencia. Sin bosques, los patrones de lluvia cambiaron, las cosechas fracasaron y el hambre se propagó. Estas señales ecológicas, capturadas en sedimentos lacustres, anillos de árboles y estalactitas de cuevas, confirman lo que las ciudades susurran en ruinas. La tierra misma se volvió contra ellos. Mientras tanto, las clases bajas, artesanos, agricultores, comerciantes, comenzaron a marcharse en masa. Con la guerra en lo alto y el hambre debajo, sobrevivir significaba escapar. Las aldeas en regiones periféricas crecieron mientras las ciudades centrales se vaciaban. La élite maya, privada de mano de obra y tributo, quedó impotente. Los templos fueron abandonados no porque los dioses hubieran muerto, sino porque el pueblo se había alejado. Fue un colapso no de edificios, sino de creencias. Las ciudades fueron dejadas para pudrirse, no conquistadas, sino descartadas. Lo más impactante es la ausencia de resistencia en estos días finales. Hay pocos signos de rebelión, pocas batallas registradas o desesperadas resistencias finales. En cambio, vemos salidas silenciosas. El pueblo maya no desapareció, migró, se transformó y se adaptó. Pero el núcleo político y ceremonial de su civilización, las sagradas ciudades-estado, dejaron de funcionar. Y así, piedra por piedra, la selva recuperó lo que una vez fue divino. Incluso en la muerte, las ciudades contaban historias. En Caracol, los investigadores encontraron que después de siglos de crecimiento, sus proyectos de construcción finales eran más pequeños, apresurados y descuidados. Los textos de los monumentos reutilizaban piedras antiguas, señales de tensión económica. En Dos Pilas, fortificaciones construidas apresuradamente insinúan un último intento de defensa que nunca tuvo éxito. En Aguateca, un ataque enemigo parece haber obligado a los residentes de élite a huir tan repentinamente que dejaron atrás herramientas, joyas y comidas sin terminar. Estos congelamientos arqueológicos muestran momentos de pánico, abandono y pérdida. Son el eco de una sociedad desmoronándose. Y sin embargo, no todo se perdió. En el norte, las ciudades de Chichén Itzá y Uxmal continuaron prosperando por un tiempo. Estas ciudades adoptaron nuevos estilos, fusionando tradiciones de México Central y la costa del Golfo. Sus gobernantes construyeron con innovación, combinando devoción religiosa con disciplina militar. El famoso templo de Kukulcán en Chichén Itzá refleja una cosmología más nueva, más calculada, menos ornamentada, más geométrica, más austera. Aquí los dioses aún reinaban, pero sus voces eran más silenciosas, más distantes. Mientras las ciudades del sur caían en ruinas, el norte mantuvo la antorcha encendida por otro siglo o más. Eventualmente, sin embargo, incluso estos centros se desvanecerían. Luchas políticas internas, tensiones económicas y los mismos desafíos ambientales los alcanzaron. Cuando los españoles llegaron a principios del siglo XVI, los mayas ya no eran un pueblo unificado, sino una colección de pequeñas comunidades, cada una guardando fragmentos de un legado destrozado. Aún así, resistieron. La conquista de los mayas no fue rápida.
Los españoles tardaron casi 170 años en someter completamente la región, enfrentándose a una feroz resistencia en lugares como Tayasal y Nocpetén. El espíritu de las antiguas ciudades, aunque enterrado, aún ardía en sus descendientes. El legado del colapso maya desafía las suposiciones modernas. No fue causado por una sola invasión ni por un cataclismo repentino. Fue el peso acumulado de siglos, guerra, traición, degradación ambiental, agotamiento espiritual y fragilidad política. La caída no llegó con un estallido, sino con un susurro, un desmoronamiento lento e irreversible. Y en ese silencio encontramos una de las lecciones más inquietantes de la historia. La grandeza, por muy divina que sea, es frágil. Aunque las ciudades cayeron, la historia de los mayas no terminó. Bajo los templos colapsados y las plazas abandonadas, sobrevivió algo más duradero: la cultura. El pueblo maya, sus lenguas, sus costumbres y sus memorias no se desvanecieron en el polvo. En cambio, fluyeron como un río subterráneo, serpenteando silenciosamente a través del tiempo hasta que resurgieron en nuevas formas. Lo que los arqueólogos encuentran en piedra, los descendientes mayas lo llevan en la sangre. En esta resiliencia yace una verdad más profunda. Aunque los imperios caen, los pueblos persisten. A lo largo de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador, millones de personas hoy todavía se identifican como mayas. Hablan más de 30 lenguas mayas distintas, cada una un hilo que los conecta con ancestros que una vez caminaron bajo la sombra de pirámides imponentes. Sus rituales, aunque transformados por la historia, mantienen el marco espiritual de sus antepasados. En aldeas escondidas en las tierras altas o a lo largo de ríos selváticos, los mayas aún honran la tierra, el sol, la lluvia y los ciclos sagrados del tiempo. La arqueología ha ayudado a recuperar gran parte de este mundo perdido. Con el desciframiento de los jeroglíficos mayas a finales del siglo XX, los estudiosos comenzaron a leer lo que las piedras habían susurrado durante tanto tiempo. Descubrieron los nombres de los reyes, las fechas de las batallas, las razones de las guerras y los triunfos y tragedias de dinastías enteras. Las historias, una vez congeladas en glifos, se convirtieron de nuevo en historia viva. Lugares como Copán, Tikal y Palenque ya no eran solo ruinas, eran biografías en piedra, testimonios tanto de gloria como de ruina. Pero la arqueología también nos habla de supervivencia. En las cenizas de las ciudades colapsadas, los investigadores encontraron hogares modestos donde las familias continuaron viviendo incluso después de que la élite había huido. En algunos lugares, los objetos sagrados fueron enterrados, no perdidos, sino ocultos, protegidos de invasores o de gobernantes que regresaban. Estos no fueron actos de un pueblo derrotado, fueron decisiones tomadas para preservar lo que más importaba. Incluso cuando el orden político se derrumbó, las comunidades encontraron formas de continuar sus tradiciones bajo tierra. Esta continuidad cultural también se puede ver en el sistema calendárico maya, particularmente el Tzolk'in, un calendario sagrado de 260 días que aún se usa en partes de Guatemala para la planificación agrícola y ceremonial. El calendario refleja una visión cíclica del tiempo que moldeó todos los aspectos de la vida maya. En el período clásico, los gobernantes sincronizaban guerras y rituales con eventos celestes. Hoy, líderes espirituales llamados guías del día
consultan esos mismos calendarios para guiar nacimientos, bodas y decisiones comunales. Es uno de los sistemas de cronometraje en uso continuo más antiguos del mundo, un reloj que sobrevivió a la guerra, la traición, la sequía y la conquista. La resistencia maya a la colonización es otro capítulo en esta larga historia de resiliencia. La conquista española de Yucatán fue una de las más largas y sangrientas de América. A diferencia de los imperios azteca e inca, que tenían gobernantes centrales que podían ser capturados o asesinados para quebrar la resistencia, la naturaleza descentralizada del mundo maya hizo que la conquista fuera difícil. La guerra de guerrillas, las retiradas estratégicas y la resistencia espiritual permitieron que muchas comunidades resistieran durante más de un siglo. Algunas, como los Itzáes de Tayasal, resistieron hasta 1697, mucho después de que el resto de Mesoamérica hubiera caído. Incluso después de la conquista militar, la resistencia continuó en forma de supervivencia cultural. Ante la conversión forzada, el robo de tierras y la represión sistémica, las comunidades mayas preservaron sus creencias en forma sincrética. Adoptaron santos católicos como sustitutos de antiguos dioses, incorporaron festividades cristianas a sus propios calendarios estacionales y usaron el español en público mientras hablaban sus lenguas nativas en casa. Lo que parecía sumisión a menudo era camuflaje. Bajo la superficie, las antiguas costumbres perduraban. El activismo maya continúa en nuevas formas. En toda Guatemala y el sur de México, líderes mayas hacen campaña por derechos territoriales, protección ambiental, preservación lingüística y reconocimiento político. Honran su pasado no con nostalgia, sino con urgencia, buscando restaurar la dignidad negada a sus ancestros. Centros culturales enseñan a los niños a leer glifos, sembrar cultivos ancestrales y comprender los mitos que una vez fueron tallados en piedra caliza. Los ancianos relatan historias orales transmitidas por generaciones, ofreciendo no solo memoria, sino guía. El mundo moderno ha comenzado a escuchar. Museos, universidades y gobiernos están reconociendo lentamente a los mayas no solo como sujetos de la historia, sino como socios en la construcción del futuro. Los nuevos descubrimientos arqueológicos ahora se hacen en colaboración con las comunidades locales. Los textos antiguos se traducen no solo al inglés o al español, sino nuevamente al quiché, yucateco y quechí. Los mayas ya no son ruinas silenciosas, son narradores, eruditos y guardianes de un legado que aún se despliega. Pero incluso en esta renovación, la sombra del pasado persiste. Las guerras mayas, las traiciones, el colapso, son más que historia. Son advertencias. Nos recuerdan que ninguna civilización, por divina que sea su realeza o avanzado su conocimiento, está a salvo de la podredumbre de la ambición y la decadencia interna. Los mayas nos recuerdan que el poder sin unidad es frágil, que la conquista sin sabiduría es veneno y que olvidar el pasado es el primer paso para repetirlo. La caída del Imperio Maya no estuvo marcada por el estruendo de espadas enemigas ni por el silencio repentino de un pueblo conquistado. Fue más lenta. Llegó en temporadas de sequía, en ciclos interminables de guerra, en traiciones susurradas y rituales desesperados. Se escribió no solo en los glifos tallados en piedra, sino en los espacios entre ellos, en los vacíos donde los nombres desaparecen, donde las ciudades enmudecen
y donde las dinastías terminan sin un heredero que reclame el trono. Es una historia que no termina en fuego, sino en el olvido. Y sin embargo, dentro de ese silencio hay ecos. Y esos ecos tienen algo que enseñarnos. Las guerras mayas fueron un espejo de la mayor contradicción de la humanidad, nuestra capacidad para crear y nuestra compulsión por destruir. Las mismas mentes que mapearon las estrellas, trazaron a Venus y construyeron templos alineados con el cosmos, también planearon asesinatos, forjaron alianzas falsas y sacrificaron a sus propios parientes por una gloria efímera. La misma civilización que desarrolló uno de los sistemas de escritura más sofisticados del mundo premoderno, lo utilizó para inscribir victorias sobre sus propios vecinos en lugar de unificarse contra amenazas externas. Levantaron pirámides para honrar a los dioses y luego profanaron las de sus enemigos. Creían en un orden cósmico sagrado y aún así, sus reyes constantemente derribaban ese orden a su alrededor. Pero estas contradicciones no son exclusivas de los mayas. Son universales. Todo imperio que ha surgido, Roma, la dinastía Ming, el Imperio Otomano, incluso las naciones modernas, ha llevado dentro de sí las semillas de su propia decadencia. Los mayas simplemente nos muestran que esas semillas a menudo se encuentran en la división, en el ego, en la traición al propósito común. Cuando la lealtad al poder pesa más que la lealtad al pueblo, cuando el ritual se convierte en espectáculo, y cuando los gobernantes sirven a los dioses de la ambición en lugar de a los dioses de la verdad, el colapso se vuelve inevitable. Y sin embargo, el colapso no es el final. Lo que los mayas nos enseñan es que las civilizaciones pueden morir, pero las culturas pueden vivir. El pueblo que una vez construyó pirámides, ahora construye aulas. Las lenguas que una vez resonaron en cortes reales, ahora resuenan en merkzos, en hogares, en canciones de cuna. La sabiduría de los mayas no desapareció, se transformó, se adaptó. Se ocultó cuando fue necesario y regresó cuando el mundo estuvo listo. Los templos pueden estar en ruinas, pero la civilización no lo está. También debemos considerar lo que les debemos a los mayas, no solo como estudiosos o visitantes de sus ruinas, sino como herederos de su advertencia. Vivimos en una época de tensión ecológica, polarización política y creciente desigualdad, dinámicas que los mayas conocieron bien. Ellos sobreexplotaron sus recursos. Nosotros también. Ellos libraron guerras internas interminables mientras ignoraban amenazas existenciales. Nosotros también. Ellos adoraban el orden, pero cayeron en el caos nacido desde dentro. Debemos preguntarnos, ¿estamos escuchando a la historia o estamos repitiéndola? La historia de las guerras mayas es más que un relato trágico de sangre y traición. Es un reflejo del costo de olvidar a quién estamos destinados a servir. Los gobernantes olvidaron al pueblo. Las ciudades olvidaron la tierra. Los rituales olvidaron el espíritu. Y en ese olvido, lo perdieron todo. Pero sus descendientes nos recuerdan. Aún no es tarde para recordar. Mira la resiliencia de los mayas hoy, no como una reliquia, sino como un triunfo. Contra todo pronóstico, su identidad sobrevivió. Aún celebran los solsticios, aún tejen los patrones de las estrellas en su vestimenta, aún honran los ciclos del tiempo que una vez moldearon un imperio. En cada hilo de un huipil,
en cada sílaba de quiché, en cada paso sobre piedra antigua, los mayas viven. Y en ellos, vemos que la supervivencia no solo es posible, es poderosa. Si hay una lección final de las guerras mayas, es esta. La grandeza no se mide por lo alto que construimos o lo lejos que conquistamos. Se mide por lo que preservamos, a quién protegemos y cómo recordamos. Los imperios surgen y caen, pero la sabiduría, si escuchamos, puede perdurar para siempre. Y ahora te hablamos a ti. ¿Qué lección te deja la caída de los mayas? ¿Qué enseñanzas de su colapso resuenan en nuestro mundo actual? Deja tus pensamientos en los comentarios. Queremos conocer tus reflexiones, tus ideas, tus preguntas. Porque la historia, después de todo, no es solo algo que estudiamos, es algo que vivimos. Gracias por ver este video. Haz clic aquí para ver otro video interesante.